Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. Yo soy Alda y estoy encantada de estar otra vez aquí. Si estáis viendo este vídeo por primera vez, muchísimas gracias por estar aquí conmigo, y si ya habéis visto más de mis vídeos, muchísimas gracias por estar de nuevo aquí. Bueno, la última vez que grabé un vídeo os dije que me dejarais en los comentarios qué otros vídeos querríais ver en el canal, así que hoy os voy a traer una de las opciones que primero alguien comentó, que es un vídeo sobre cómo hacer un comentario crítico o un comentario de lengua castellana. Y para guiarme como un ejemplo, publiqué uno en mi página web o mi blog, como queréis llamarlo, al que podéis llegar tanto por YouTube como por el enlace que os voy a dejar en la caja de descripción ahí abajo. Así que espero que lo veáis y que os sirva de ejemplo y de ayuda para hacer un comentario. Es el último comentario que yo hice para mi clase de lengua, y recordad que yo no soy una profesora de lengua. Lo que yo os vengo a decir aquí es más o menos lo que me dijo mi profesora que hiciera y los consejos que me dio y los que fui viendo que a lo largo de los años me servían más o me servían menos para hacer los mejores comentarios posibles. Pero yo voy a centrarme en el caso en el que tenéis que utilizar el texto para desarrollar vuestros argumentos, ya sea a favor o en contra de lo que este está diciendo. Una vez dicho esto, yo creo que lo más importante para un comentario de texto siempre va a ser estar informado. Es decir, antes de hacer un comentario, tú no vas a ser capaz de hacer un comentario si no eres consciente de lo que está pasando siempre a tu alrededor. Yo me di cuenta de que hay unos temas fundamentales sobre los que siempre va a tratar un comentario de texto que te vayan a poner en el instituto. Feminismo, calentamiento global, problemas ecológicos, bueno, ya sabéis, incluso aquí podemos incluir problemas como fábricas contaminantes y cosas así. Luego también tenemos relacionados con el colegio, la educación y el bullying, es decir, si el sistema escolar está bien diseñado, si es bueno para los alumnos, si causa demasiado estrés. Crianza, es decir, todo lo relacionado con niños y adolescentes y si todo está yendo bien sobre ellos, sobre todo en este tema, videojuegos, si son buenos o no son buenos. Y yo creo que también un tema bastante común, es uno de los temas más fundamentales que os vais a encontrar ahora en los comentarios, va a ser emigración, refugiados y política en relación a esto. Yo creo que, a ver, puede haber más temas, pero estos son los temas principales que os vais a encontrar en un texto a comentar, sobre todo en segundo de bachillerato y en primero de bachillerato. Así que se me caen las gafas. Así que con respecto a esto yo recomiendo manteneros informados constantemente, saber lo que está pasando en el mundo, y esto es importante no solo para vuestros comentarios sino también para vuestro desarrollo como personas. Es decir, no podéis vivir en la completa ignorancia, todos tenemos que saber un poco qué es lo que está ocurriendo a nuestro alrededor y formar una opinión propia. Porque si nosotros llegamos a un examen o llegamos a un trabajo de clase y nos mandan a hacer un texto sobre el calentamiento global y no tenemos una opinión propia sobre el calentamiento global, qué se puede hacer para actuar sobre él, pues no va a salirnos nada. Por lo tanto, es muy importante estar muy bien informados, es muy importante crear una opinión propia, saber defenderla y tener argumentos. Esto se consigue leyendo, viendo las noticias, participando en contenido de actualidad, en contenido activista en algunos casos, y es muy importante que lo hagáis porque solo eso os va a garantizar la buena nota. Yo esto lo estoy ambientando más bien a la hora del examen porque si estáis en casa pues es más fácil que hagáis un comentario. Pero otra cosa muy importante es tener una serie de frases que os puedan servir para finalizar con los temas. Es decir, por ejemplo, un comentario sobre los refugiados. Yo siempre utilizo una frase que es de un libro y os voy a intentar poner por aquí de qué libro es, pero igual no lo encuentro, y dice: nadie pondría a sus hijos en el mar si no fuese más seguro que la tierra, o algo parecido. Y entonces es una frase que yo siempre utilizo para concluir cuando trato el tema de los refugiados o de la migración. Frases sobre feminismo, pues Simone de Beauvoir, no sé, también Virginia Woolf. Podéis conseguir muy buenas frases en personajes feministas, pero también frases de la actualidad, como puede ser una mujer no se hace respetar, sino que debe ser respetada. Y ahí lo dejo todo. Entonces es importante que os memoricéis algunas de estas frases y probablemente en vuestro día a día no os vais a acordar de ellas como me está pasando ahora a mí, pero antes del examen leerosla, tener ya vuestra lista con frases, y así os salga el texto que os salga, siempre vais a tener una frase para finalizar y concluir con fuerza y dejar esa sensación de reflexión al lector que siempre surge cuando acabas el comentario con una buena frase y con una buena conclusión. Entonces, esos yo creo que son dos pasos que tienes que hacer antes de ponerte a hacer un comentario. Yo creo que lo más importante, es decir, unas pautas que tenéis que seguir siempre, es no dar vuestra opinión directamente,
¿Qué quiere decir esto? Tenéis que dar vuestra opinión, obviamente porque es un texto crítico y de alguna manera el texto permite saber la opinión del autor siempre, pero tenéis que hacerlo como si estuvierais hablando de hechos generales y de un pensamiento común en vez de vuestro propio pensamiento. Por lo tanto, evitad utilizar palabras como yo, nosotros y también conectores como a mi parecer, a mi opinión, según yo lo veo, porque eso da a entender que estás dando tu opinión de forma muy directa cuando lo que se te pide es que trates de argumentarlo de forma lógica y más allá de tu propia opinión, es decir, de forma objetiva, que en realidad a mí me parece un poco absurdo, ¿vale? Os lo voy a reconocer, pero así es como te lo suelen pedir en selectividad y aunque hay profesores que corrigen, que no bajan nota por eso, hay otros que sí que bajan nota. Así que tenedlo en cuenta, por lo menos si estáis haciendo la selectividad en Galicia, de evitar esa clase de fórmulas que indican tu propio pensamiento. Bueno, otra cosa es que deberíais dividir vuestro texto en 4 párrafos. Entonces el primer párrafo es una pequeña introducción haciendo referencia al texto y al tema de este. Incluso en ese propio párrafo ya podéis dejar intuir si el texto que vais a hacer va a ser en contra o a favor del texto que habéis leído. En el segundo párrafo desarrolláis el primer argumento. Yo recomiendo iniciarlo con una frase propia del texto del autor, porque de alguna manera sí va a estar más ligado al texto, pero si vosotros no tenéis que trabajar de ninguna manera con el texto, sino que simplemente desarrollar vuestra opinión, no empecéis con una línea del texto. Pero a mí me parece más ventajoso. ¿Por qué? Mi móvil. ¿Por qué me parece más ventajoso empezar con una línea del texto? Porque de alguna manera te permite concretar más cuál es tu visión acerca del pensamiento del autor o de la autora. Si tú citas una línea del texto y luego das una opinión, un argumento a favor o en contra de esa línea, estás de alguna manera dejando entrever de una forma muchísimo más clara cuál es la opinión, no la opinión, pero la posición del autor de ese texto, es decir, de ti mismo, en relación a el texto sobre el que estás haciendo el comentario. Entonces, por eso yo lo recomiendo. Y cuando lo pongáis, no pongáis yo estoy de acuerdo o yo estoy en contra, sino poner es preciso desmontar este argumento o es preciso reafirmar este argumento o conectores como efectivamente, desgraciadamente, según sea vuestra opinión. Así también va a ocurrir con el siguiente párrafo, que va a ser otro argumento, también recomendable que empecéis con una frase del autor y luego tendréis la conclusión. En la conclusión yo creo que lo más importante es incidir de nuevo, pero muy poquito, en la opinión del autor en relación a la vuestra, y después yo creo que las conclusiones deben de ser potentes, deben de tener fuerza, porque al final lo que nos queda en la mente siempre va a ser el final, y si el final no tiene fuerza, vuestro texto no va a llamar la atención y eso va a provocar que tengáis menos puntos. Una conclusión deberíais acabarla con una frase, como ya dije antes, que os sirva para reflexionar, y aunque no sea una frase, por lo menos, es decir, aunque no sea una frase célebre de una personalidad como Gandhi, como Virginia Woolf, sí que podéis acabar con una frase vuestra propia o con el desarrollo de una situación que consideréis importante. Esto hace a la gente pensar. Eso es lo que tenéis que conseguir vosotros con cualquier tema que estéis tratando en vuestros comentarios, hacer a la gente pensar. Otra cosa que podéis hacer es llevar vuestros argumentos a hechos, a conocimiento general, a argumentos científicos y a sucesos que conmuevan al lector, porque muchas veces lo que pasa es que escribimos y estamos como ofreciendo nuestra opinión, pero en sí no estamos argumentando y simplemente giramos y giramos alrededor de una idea muy simple o alrededor del propio texto sin dar lugar a una idea nueva. Tú tienes que hacer que tus argumentos tengan fuerza y por lo tanto tienes que introducir cosas que le den ese poder a tu argumento. Otra cosa que también puedes hacer es hablar de hechos políticos, es decir, si tú estás hablando de refugiados, puedes hablar de el auge de la xenofobia en Europa, por ejemplo. Son muchas cosas las que puedes hacer que son lo que haga que tu comentario tenga una base y vea que realmente sabes de lo que hablas, porque eso es muy importante, dar la sensación de que sabes de lo que hablas. Y yo creo que también es muy importante que hagáis esto, porque de alguna manera así evitáis los comentarios y los argumentos débiles que son fáciles de desargumentar, ¿no? De quitarles el valor, porque si tú únicamente estás dando tu opinión, por muy poético y muy lírico que lo haga sonar todo, no estás ofreciendo un hecho que haga ver que tu opinión, que tu argumento es lícito, es correcto y está bien formulado. Y a mí eso me parece un punto muy importante a la hora de hacer un comentario. Otra cosa, si queréis redactar bien, leer muchos comentarios de texto, leer muchos libros, porque si no leéis, por mucho que tengáis muy buenas ideas y conozcáis sobre un tema, no vais
vais a ser capaces de hacer un buen comentario. Yo creo que en los comentarios es preciso ser más bien concisos, ¿no? Escribir lo importante, pero tampoco escribir mucho, porque luego os quedan unos textos muy largos que a la hora de hacer un examen no vais a ser capaces de llevar a cabo porque no os va a dar tiempo. Y además, normalmente cuando hacemos comentarios muy largos tendemos a darle muchas vueltas a la misma idea. Otra cosa es que antes de hacer el comentario hagas un esquema, o por lo menos cuando vayas a hacer tus dos argumentos seas capaz de identificar cuál es lo que estás defendiendo, qué es lo que estás defendiendo o argumentando en cada uno de ellos. Y estos serían mis consejos más o menos para hacer un buen comentario de texto de lengua castellana. Así que, como ya os dije, espero que os haya gustado muchísimo. Si es así, dadle a me gusta, y si no te has suscrito, suscribiros al canal para contenido muy parecido a este. Espero que por lo menos una vez por semana, y me despido ya. ¡Chao!